Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Buenas, mi nombre es Guillermo Fernández, profesor de la Cátedra de Gramática y Literatura, y desde la distancia el día de hoy vamos a conversar con Pablo Navarro, profesor de la Cátedra de Arte y de la misma Gramática y Literatura, sobre algunas puntualidades, digamos, de la literatura y la ilustración, sobre todo de la literatura infantil, en el marco, digamos, del curso de literatura infantil. Entonces, contamos que esta es un trabajo producido por Onda UNED y que lo pueden buscar en las redes sociales posteriormente y verlo y comentarlo si es posible. Les comento que Pablo, como les dije, ha sido profesor de ambas cátedras, ha impartido este curso en un par de ocasiones y además tiene una trayectoria bastante grande como docente, como psicopedagogo, si no me equivoco, ahora último, sí. Y lo que conozco que es la verdadera pasión de Pablo es el arte, que se mezcla aquí en esta parte. Así que cuéntanos ahí un poquito, Pablo. Gracias, Guille. Bueno, antes de empezar, gracias por el espacio, a vos y a Onda UNED. Creo que esta iniciativa de acercar el conocimiento en medios digitales es importante. El audiovisual es una herramienta que tenemos en la universidad. Entonces, bueno, gracias por el espacio y gracias por tomarme en cuenta para conversar de literatura infantil y del tema de la ilustración, que si bien es cierto, yo soy más pintor y tiendo hacia cuestiones manuales, sí tengo colegas que desarrollan ilustración. Entonces, bueno, gracias por de verdad abrir estos espacios para hablar del tema. Claro, con mucho gusto. Primero, quizás siempre es bueno, digamos, como contextualizarnos en el hecho de que hay una relación bastante larga entre la literatura, entre el narrar historias, entre el contar las cosas, escribirlas por última parte, y la imagen. De hecho, antes de que nos viéramos ahora, estaba buscando y dije, bueno, hay constancia antes de escribir de que el ser humano dibujó. O sea, de que todavía antes de contar historias, antes de saber cómo hablaban, sabemos cómo dibujaban. Y justamente en la misma etimología de la palabra, hemos conversado del griego, que va en grafito, en graficar, viene, digamos, todo el ejercicio que se hace a mano alzada. Ahora, los grafos. ¿Sí? Grafos, exactamente, los famosos grafos. En ese sentido, digamos, ¿qué cosa, o para empezar, digamos, qué similitud hay para ti entre el dibujo y la escritura? Sí, bueno, lo que tendría que pensar uno es que ambos son representativos y ambos, a través de una serie de códigos, establecen sistemas de comunicación o sistemas de lenguajes. Porque cuando uno piensa en la imagen, y más nosotros estando en Occidente, es algo que yo hago mucho énfasis en el curso, ¿verdad? Occidente, como región o como hemisferio del planeta, se moviliza mucho a través de las imágenes. Otro curso que hemos también compartido, inclusive de manera interdisciplinar, es el curso de semiótica. Entonces, el poder entender que nuestra cultura surge y se sostiene y se sistematiza también, porque si uno piensa una cultura sin imágenes, hay muchos elementos simbólicos que nos ayudan a referirnos, pero es en el tema de más de semiótica. Pero si uno lo piensa en la literatura, hace un tiempo que lo hablaba con otra compañera también de las dos cátedras, con Marcela Membreño, y hablábamos de que si uno va a una librería, por ejemplo, ahorita, se va a encontrar toda una sección de infantojuvenil llena de historietas o de cómics. Y pensando un poco en nuestra historia personal, ¿verdad? Yo creo que cuando yo estaba en la escuela no había tanto de esto, y la ilustración en sí siempre ha acompañado el texto.
Creo que nosotros, además de la palabra, que la palabra es muy fuerte, nos refugiamos mucho en la imagen y parte de lo que nos identifica como cultura occidental también tiene que ver con la parte más, podríamos decir, filosófica y teológica y la influencia, por ejemplo, del catolicismo como toda una escuela de imágenes, los vitrales en las iglesias siempre fueron educativos, lo que vos estás refiriendo, ¿verdad? De la mal llamada prehistoria. La mal llamada Ujú. prehistoria tiene símbolos que todavía no terminamos de entender como sociedad contemporánea, pero eran imágenes y eran imágenes representativas del entorno. Y creo que lo que sí es cierto es que siempre tenemos como esa sed, como esa necesidad representativa de plasmar en una imagen o en una serie de imágenes una historia, ¿verdad? Independientemente si tiene las connotaciones que le hemos adjudicado, ¿verdad? Porque con la prehistoria tenemos muchos problemas, tenemos poca información y la que tenemos se ha ido reinterpretando con el paso del tiempo. Claro. Entonces, una de las interpretaciones que había era que eran elementos mágicos religiosos, ¿verdad? O sea, que ayudaban a la casa y todo esto. Pero lo cierto es que nos hemos ido constituyendo como sociedad a través de los símbolos y las imágenes. Entonces, en los libros, cuando uno lo piensa en literatura infantil, ahí están y son una gran ayuda. Yo le decía a esta compañera en esa conversación que tuvimos que a mí me hubiera gustado, siendo más pequeño, tener más libros ilustrados. De hecho, cuando yo estaba en la escuela y agarraba un libro, lo primero que hacía era buscar las imágenes, ¿verdad? Y creo que es Así una es. experiencia común, la imagen, el color, la forma que sobresale por encima de las letras nos ayuda a acompañar las letras, ¿verdad? La Ajá. inducción a la lectura es más sencilla cuando tengo una imagen que me refiere, que tiene una connotación, que tiene una carga simbólica y una carga narrativa, ¿verdad? Y hay ilustradores que tienen un trabajo maravilloso, ¿verdad? Desde siempre, desde todas las Ajá. épocas. O sea, esto no es nuevo, Sí. esto no es Perdón algo que que te nos corte estemos aquí inventando. para preguntarte Sí. otra cosa, porque yo también considero siempre, o sea, siempre me llamó la atención la parte que se hablaba de la prehistoria, o sea, como el hecho de que no se hablaba, o sea, incluso recuerdo la definición de colegio, o sea, prehistoria es porque no había cosa Ah, escrita, digamos, como que no había libros, no había cuestión escrita, y pues uno en la escuela se la cree, en el colegio se la cree. Pero no, de repente, ahora que hablamos de la ilustración, digamos, en todos estos contextos siempre hablamos como de que la ilustración en algún momento se vuelve una cuestión, digamos, como infanto-juvenil, como dijiste tú ahora. O ujú, sea, como que se devuelve esa sensación del dibujo, de la ujú, imagen, del acompañamiento de la letra como un periodo particular en el que, como en la prehistoria, como dijiste, era súper mal entendida, ujú. digamos, le pasa también al joven y al niño, digamos, como que pasamos por los dos procesos, o sea, como que en algún momento como que se castiga el hecho de que la gente vea o lea, digamos, textos que vengan como con mucha imagen, Ujú. y, digamos, viene como el premio social en algún momento de que ya no están leyendo con imágenes o ya no están trabajando Sí. con imágenes. ¿Cómo acompañas? ¿Cómo piensas tú, digamos, que acompaña ahí a la formación, digamos, al acompañamiento del proceso de lectura, de aprendizaje, digamos, la cuestión Sí. de la imagen? Y porque para terminar con esto, es impresionante, incluso cuando uno se aleja de la literatura, o sea, ya no estamos hablando de cuentos, historias, narraciones, pero, por ejemplo, cuando te vas a la historia y te encuentras con un personaje como Carter, Mm, el egiptólogo, que uno dice, bueno, ¿cómo llegó ahí? Pues dibujando. O sea, se claro. sentó a dibujar fachadas, digamos, y le iba muy bien. O biólogos, que, digamos, Ujú. uno dice, mira, estos dibujos, estas ilustraciones parecieron artistas, ¿no? Y resulta que era Darwin dibujando lo que no Sí, podía sí, eso te iba a fotografiar, decir que digamos. Darwin Como que, tiene mucho ajá, dibujo de documentación. Ajá. ajá, y digamos, ¿cómo relacionamos? ¿Cuál es la importancia, digamos, de la ilustración y en estos procesos? Sí, yo creo que hay un término inclusive en psicología que se llama la tiranía del idioma o la tiranía del lenguaje, que es cuando la articulación de las palabras se nos queda corta para describir algo, o el mismo conocimiento que tenemos, ¿verdad? El vocabulario tiene una limitante, ya sea individual de la misma historia, la misma formación de la persona, o tiene una limitación en cuanto a lo representado. No existen epistemes conceptuales o simbología a nivel de letras o de lengua para representarlos. Y creo que en ese borde o en ese límite donde el lenguaje se nos queda corto, la imagen entra en juego. Creo que con Magallanes pasaba algo parecido, si no me equivoco. Hay diarios y hay bitácoras que tienen registros de dibujo, porque si uno lo piensa en el descubrir, y creo que no solo en estas épocas, a través del dibujo descubrimos muchas cosas.
El dibujo nos ayuda a entender espacios o estadios donde no necesariamente entra la razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno piensa en los ejercicios estos que hacían los surrealistas, o Dalí particularmente, que dejaba que cayera un pedazo de metal mientras se estaba quedando dormido, y cuando se despertaba registraba con dibujo los sueños que tenía. ¿Cómo vas a poner con palabras esas imágenes que era una juxtaposición de símbolos? No se puede. O sea, ahí el lenguaje está limitado y la imagen nos da pie a creaciones que tal vez las mismas letras, las mismas palabras no. Aunque si uno lo piensa, el lenguaje tiene mucha plasticidad también. O sea, el lenguaje lo podemos estirar y reacomodar a una estética. Y ahí viene la poesía, por ejemplo, que la poesía rompe un poco todo esto que hace la prosa para restablecerlo en una serie de símbolos que pueden ser muy subjetivos también. Pero, por ejemplo, no sé, ahí tengo un texto ilustrado de Baudelaire, Las flores del mal. Ajá, ajá. ¿Cómo ilustrar las flores del mal? O sea, para ilustrar las flores del mal, tenés que tener una estética que vaya más allá de las palabras. Y uno ve los dibujos y los dibujos son un poco surrealistas. Y son un poco bizarros. ¿Por qué? Porque la estética de la literatura de Baudelaire le daba espacio a que uno pudiera, o a la persona que hizo la ilustración, pudiera jugar un poco más con una combinación de símbolos, exagerarlos, elongarlos, deformarlos. Pero es que la imagen nos permite eso. Y siempre lo hemos hecho, porque uno ve, por ejemplo, el Jardín de las Delicias del Bosco, y son un montón de monstruos y cuestiones que no están representados a través de la palabra dentro de la cotidianidad. Entonces, el poder utilizar la imagen para construir espacios que no necesariamente tenemos dentro de nuestra realidad cotidiana es una gran herramienta. Y no nos limita, porque la palabra muchas veces sí nos limita. Claro, en ese camino de la ilustración, del dibujo y sobre todo de la relación con la palabra, hay un momento, digamos, incluso por la formación que tenemos en cuestiones literarias, en que se acompaña profundamente la cuestión que dijiste de la poesía. O sea, por ejemplo, la poesía, que es un ejercicio que es muy bonito, que es muy entretenido de hacer, pero que de repente entre los niños, de repente entre la juventud se pierde o se disfruta más de adulto. Eso lo sabrán ellos cuando lleguen, digamos, a la adultez, que es, por ejemplo, cuando te dicen que imagines o que veas, digamos, mentalmente lo que te estás, lo que estás leyendo. Por ejemplo, en la poesía, con la construcción de imágenes, lo que llaman imágenes verbales, por decir así, que las metáforas, cuando de repente que es la explicación más sencilla que hay ahí, digamos. ¿En qué puede beneficiar? Le pregunto ahora a Pablo, el psicopedagogo, digamos, ¿en qué puede beneficiar, digamos, a un niño o a un adolescente la capacidad de hacer esa relación, dibujo, imagen, en el proceso así como de observador, de esa que por ejemplo, ahora que hablaste de los libros de niños, yo me acuerdo no haber leído de niño El Principito, pero haber visto las imágenes. Pero recuerdo, me imagino que todos recordamos, porque me gusta generalizar esas cosas, algún libro de dinosaurios que tuve yo alguna vez. Ajá. Digamos, que venía con esas imágenes de esos reptiles gigantes, y una de las cosas que más me gustaba era ver la diferencia como entre el dinosaurio y la persona. Y decir yo, pero ¿cómo pueden ser tan grandes? ¿O cómo pueden ser tan...? Y no sé, al final de cuentas, si lo eran o no lo eran, porque nunca vi, pasé que parte de mi niñez, digamos, imaginándome estos bichos, digamos, gigantescos. ¿De qué le sirve eso a un niño, digamos, enfrentarse a eso? Sí, bueno, en el curso de literatura para el niño preescolar manejamos los conceptos de primera infancia. Ha sido interesante lo que estás sugiriendo, porque lo has sido como enunciando sin decirlo por completo, ¿verdad? Cuando referís a las cavernas y a la adultez y lo infanto-juvenil, ahí estás trazando como una línea de lo que en teoría se llama el desarrollo humano, ¿verdad? Y el desarrollo humano por etapas, uno piensa en Erickson, que es un teórico que habla de esto, del desarrollo humano por etapas, y entendería que los procesos de abstracción que hace un ser humano van a depender de su desarrollo cognitivo, ¿verdad? O de su maduración, más desde los procesos de abstracción o de pensamiento concreto. Entonces, hay una tarea en estas etapas del desarrollo humano que es transitar desde el pensamiento concreto hacia la abstracción. Entonces, ahora hay palabras en tu narración de esto del libro de los dinosaurios, ¿verdad? Decías, yo me preguntaba,
cómo la proporción del ser humano siendo pequeño, existían estos monstruos, reptiles o bichos, lo que sea, gigantescos. Eso es una pregunta de pensamiento abstracto. ¿Cómo existen? ¿Cómo es mi relación de tamaño? Si vos lo ves, el cuerpo se vuelve una medida. Y el cuerpo como una medida para un chiquito es una medida súper importante. Si vos te vas para atrás en las primeras etapas del desarrollo humano, inclusive hay una hipervinculación con la mamá. Hay un punto donde los chiquitos creen que son como un apéndice de su mamá, y el proceso de individuación, ¿verdad? La individuación completa se da más tarde en el desarrollo humano, pero una de las primeras etapas que tiene que hacer es romper con esa sobreidentificación, ¿verdad? No soy la misma forma que mi mamá. Empiezo a separarme como individuo, como persona, como ser humano, y después se enfrentan al entorno. Pero uno no se enfrenta al entorno solo con la vista. Lo que pasa es que somos una cultura muy visual. Hace poco hablaba con un dibujante nacional, con Manuel Zumbado, y él me decía, es que somos una cultura que está centrada en lo ocular, que está centrada en la vista como un sentido. Y sí, si bien es cierto, la información que logramos documentar y registrar a través de la imagen nos da esas ideas, como la escala del ser humano versus el dinosaurio, nos genera nuevos pensamientos. Bueno, ¿cómo se podría sentir cuando un dinosaurio de esos caminaba a la par de uno, retumbaba la tierra? Y todo eso uno se lo va construyendo como una narrativa y corresponde a esa esfera o a esa capacidad humana de construir de manera abstracta. Y el pensamiento abstracto es necesario. ¿Por qué es necesario el pensamiento abstracto? Porque en el sistema educativo, y es algo que nos hemos ido desmarcando conforme avanza la educación, no debería ser un sistema donde las respuestas sean dadas. Las respuestas deberían ser imaginadas. Entonces, en esa línea de las respuestas imaginadas en el sistema educativo, la imagen nos hace propuestas, pero las propuestas nosotros las podemos completar con más información. Y ahí es donde entra en juego lo que me estás preguntando de por qué es importante o para qué nos sirve la ilustración. Y en el desarrollo humano, lo que no podríamos necesariamente tener, vos no podías tener un dinosaurio en el aula a esa edad, pero sí No. podías ver una imagen. Y esa imagen te daba más preguntas y te hacía más preguntas. Hace un tiempo hablaba con un familiar y ella me decía, creo que lo que se debería mejorar en el sistema educativo son las preguntas, enseñar a preguntar. No sabemos hacer preguntas. Entonces yo creo que las imágenes nos plantean inquietudes. Cuando uno entra, no sé, a una galería o un museo y las piezas a uno le llaman mucho la atención y uno se hace preguntas, hay preguntas que van desde lo técnico hasta lo existencial. Y eso tiene un valor en el arte. Y ese valor se puede traducir también en la literatura y se puede traducir en espacios más controlados como en un aula o un texto que tenga ilustraciones, ¿verdad? Y las preguntas, claro, uno tendría que entender que las preguntas están estructuradas acorde con la edad. Lo que vos te preguntas ahorita, existencial o filosóficamente, a tu edad, no va a ser lo mismo que lo que se pregunta un chiquito que está viendo un libro de dinosaurios. Son preguntas diferentes, pero el estímulo visual está ahí. También ahí podríamos hablar de otro concepto que es la sensibilidad estético-creadora, que es que no solo aprendemos a través de la vista. Por ahí dejamos de lado un poco el oído, dejamos un poco de lado el tacto, el gusto, el olfato, que no son sentidos necesariamente que hayamos vinculado en el ejercicio educativo o en el acompañamiento y la mediación educativa, ¿verdad? Ahí todavía tenemos un gran pendiente con los otros sentidos del ser humano. Claro, por lo menos en la parte que es institucional, digamos, en la educación formal, en la que nosotros esperamos como de colegio, universidad, escuela, digamos, es cierto que se han dejado ciertos sentidos por fuera, un poco privilegiando la posibilidad justamente del abstraer como teóricamente, del crear, digamos, conceptos en la manera de que, como, no sé si será muy siglo XIX, digamos, como muy frío todo, muy a la distancia, digamos, en ese espacio, porque de hecho lo que yo te iba a preguntar o lo que yo quería, digamos, que conversáramos un poquitito ahora es desde el punto de vista del arte, por ejemplo, cuando hablamos, ya, digamos, pensemos como una cuestión como artista, ¿qué implica hacer un trabajo que se vuelve como, no me gusta usar la palabra ancilar, pero cuando hablamos de ilustrar textos, ilustrar libros o generar algo a partir de otro texto, siempre como que volveríamos a la pregunta, ¿qué viene primero? Digamos, el dibujo del Principito, por ejemplo, o la historia del Principito. Y digamos, a final de cuentas, ese dibujo de Antoine de Saint-Exupéry, digamos,
¿es para niños o es de un adulto para niños o es de un adulto jugando a niño o cómo se entiende ahí en ese caso la ilustración? Porque, perdón, ahí yo estuve revisando, digamos, caí en la cuestión de revisar textos y de revisar dibujos, ilustraciones, y había unas que son, como dijiste, como conversábamos en las previas, digamos, como muy subjetivas o muy... otras que eran como muy abiertas y otras que eran como, pensaría, como muy, tal vez sencillas, tal vez como construyéndole la imagen al niño, Muy digamos, obvias, muy muy obvias. obvias, exactamente. Digamos, desde la ilustración, desde el dibujo, desde la creación artística, digamos, ¿qué piensas que le toca ahí a la ilustración o al arte en general? Porque en el fondo puede Sí. ser cualquier cosa. Bueno, antes de contestarte como artista, como pintor, te contesto otra vez como psicopedagogo, porque hay un punto que mencionaste y me acuerdo también de los dibujos de Tolkien. No sé si has visto que las primeras versiones del Hobbit, los mapas y muchos de los lugares y de algunos personajes inclusive, Tolkien los dibujó. Pero uno dice, qué raro, son como dibujos muy básicos. Claro, estamos acostumbrados a un Tolkien muy ilustrado, muy ilustrado. Hay mucha ilustración de Tolkien y maestros de la ilustración y es un referente. Todo el mundo de la Tierra Media, de Tolkien, que dicho sea de paso, el Hobbit se suponía en la intención de Tolkien que era un libro para niños. Para los hijos, ¿Verdad? creo Se que era. suponía. Ajá. Interesante, porque ahora lo leemos y mucha gente adulta joven o jóvenes lo disfrutan un montón, pero te contesto esto de Tolkien primero porque en el desarrollo humano hay un momento donde nos quedamos pegados en el dibujo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, bueno, Guille, hagamos dibujo, entonces pongámonos a dibujar, volvamos las cámaras y dibujemos vos y yo un rato. ¿Cuál va a ser tu primera expresión cuando yo te digo dibujemos? Es más, imagínate que yo te diga en este momento, Guille, dibujemos, ¿qué me vas a contestar? ¿Cómo se va a ver tu dibujo? El mío, ¿cómo se va? Mira, te puedo contestar porque lo hice, creo que el fin de semana, por pura casualidad. Y es el mismo dibujo que hacía cuando estaba en la escuela. Exacto. De hecho, Entonces, me acuerdo que lo hago exactamente igual desde que creo que estoy en kinder. Así de... Ajá, hay algo que uno tendría que desmitificar desde el arte, desde la educación, inclusive desde la psicopedagogía, que es que dibujantes solo los de talento. Esta idea del talento y del genio es una idea que arrastramos en Occidente de una manera errónea. El dibujo es un sistema de comunicación que la única diferencia entre vos y yo es que yo no paré. Esa es la única diferencia. Y que yo tengo una formación universitaria, eso es lo único. Pero si vos pensás en letras es lo mismo. O sea, ¿desde cuándo vos lees? Una persona que no tiene un recorrido literario es porque en algún momento de su vida o deja de practicar o no le interesan los libros o se harta y no lee. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué te hablo del desarrollo humano? Porque hay momentos donde los niños, futuros adultos, dejan de dibujar y su dibujo se queda ahí. Entonces, cuando uno ve una figura tan intelectual como Tolkien, que inclusive se inventó idiomas. O sea, Tolkien se inventa el élfico y no sé cuántas lenguas se inventó, pero uno ve los dibujos y uno dice, son dibujos básicos. Ahí la pregunta no es tanto si el dibujo en sí es básico o no, es en qué momento Tolkien deja de dibujar. ¿Y por qué te contesto esto? Porque ahí entonces el rol del artista, ¿cuál es? Nosotros como artistas, y ahora sí te contesto del lado como pintor y como dibujante, el rol de nosotros, de artistas, es la representación como especialistas que han trabajado el dibujo, la pintura, la forma, el color, la luz, la anatomía, el retrato, no sé, la animalística, el paisaje, etcétera, por ponerle el tema que quieras, o una combinación entre todos durante su vida. O sea, nosotros, la única diferencia entre nosotros y el resto de la gente es que nosotros no soltamos la expresión artística. La desarrollamos tanto en etapas tempranas, la sostuvimos al final de la escuela, a lo largo del colegio, y algunos tuvimos la dicha. Y digo dicha porque ya a mis 40 y pico de años, 41 casi, yo no lo he soltado. Y lo digo como un privilegio, porque qué tan factible es que una persona a lo largo de su vida siga haciendo arte. No es muy factible. ¿Por qué? Por el núcleo familiar, por la dinámica de su entorno, por los espacios donde se desenvuelve, por las exigencias del trabajo, por las exigencias económicas. Todavía lo seguimos viendo como algo accesorio. El dibujo y el arte es algo accesorio. Realmente, cuando uno piensa en sociedades industrializadas, el Producto Interno Bruto de las sociedades industrializadas reside en buena parte de los ejercicios de apoyo cultural y de arte, y de dibujo, de pintura, de música, de expresiones artísticas. A menor desarrollo, la inversión en cultura e inversión en capital va a ser menor.
punto. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, nuestro rol como especialistas en esto es acompañar a otros creadores que probablemente no tienen esas destrezas o esos desarrollos humanos, digamos, para ponerlo de otra forma, porque en su misma formación se quedaron rezagados, se quedaron rezagadas. Básicamente, el pintor, el dibujante, la persona que ilustra un texto o hace bocetos para un espacio, para una película, para, no sé, una puesta en escena, lo que está haciendo es completando la información visual por su especialidad que otra gente no ha podido continuar. Pero en buena teoría, destrezas psicomotoras y coordinación de la mano y el ojo y capacidades de observación, todos los seres humanos las tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún punto en nuestras vidas los dejamos de lado. Eso es todo. Okay. Esa es la única diferencia. Entonces, vos parás de dibujar como un chiquito, vos parás de dibujar como un chiquito, yo no. Entonces, la única diferencia son esos años entre vos y yo. Son esos años, ok. Y ahí, ahora que lo dijiste ya casi que para ir finalizando y hacer la introducción, sabe que tenemos ahí una imagen, pero la pregunta final, digamos, es ¿qué nos queda ahora con las inteligencias artificiales, o las mal llamadas todavía inteligencias artificiales, que son generadoras de texto, al final de cuentas? Sí, a ver si nos... Más de texto, de datos. Bueno, esta imagen fue un proyecto, fue un proyecto que hice hace un rato, hace como un par de meses. Es grande, no tengo las medidas, pero sí es un lienzo grande. Esto es totalmente pintado a mano, pero creo que lo que te podría contestar es que la inteligencia artificial como sí es una herramienta. Cuando en la humanidad se introdujo el uso de la cámara, por ejemplo, la cámara se volvió como un posible colapso en el arte, ¿verdad? Con la introducción de la cámara en las sociedades occidentales. Y el miedo era que la reproducción técnica o la reproducción de la imagen sistematizada sustituyera el rol del artista. Pero realmente el rol del artista es un poco más complejo que eso. O sea, nosotros no solo producimos imágenes, nosotros tenemos la capacidad de entender mezclas distintas. Entonces, con este trabajo en particular, esto es un óleo muy de ilustración, porque es una estética muy de ilustración, del detalle, de sugerir. Yo esto me lo imaginé en algún punto. O sea, yo dije, ay, qué bueno, un astronauta ahí como flotando un poco en medio de la nada y que tenga algo que haga la alusión al planeta. No sé si es el planeta, no sé si es un holograma, no sé qué es, pero me lo imaginé. Como yo no tengo cercanía a la figura de un astronauta, o sea, como no es algo común, yo vivo en Costa Rica, aquí no hay, bueno, hay cuestiones espaciales, pero no hay tanto desarrollo, para mí es algo ajeno. Entonces, yo te decía ahora que nosotros como especialistas completamos lo que la gente que ha dejado de dibujar o ha dejado de producir imágenes no tiene en su haber como experiencia. Pero tampoco es que nosotros tengamos toda la experiencia en imágenes. Si vos ves atrás, ahí en mi estudio hay un montón de hojitas pegadas, esas son referencias visuales. Cuando yo estoy produciendo una imagen, cuando estoy produciendo una pintura o algo, ahí tengo algunas cuestiones de paisaje, inclusive hay una pintura esa de la esquina, es de un artista nacional, súper reconocido, es el Portón Rojo. La que está encima del otro monitor, esa sí es una pintura mía, casi no se ve. Pero entonces, como nosotros nos manejamos en nuestro haber produciendo imágenes, evidentemente van a haber formas y figuras que nosotros no tengamos. Entonces, cuando yo hago esta pintura, porque fue algo que se me ocurrió, yo empiezo a hacer bocetos a mano, empiezo a rayar en mis cuadernos de dibujo y me encuentro que hay partes del traje que no entiendo, del astronauta, que no entiendo cuál es la forma del casco, cómo se vería el casco, y empiezo a ver un montón de carencias en mi repertorio visual que puedo completar a través de un prompt. Entonces me meto a inteligencias artificiales que mezclan el texto, por eso te digo, son datos. Y a partir de indicaciones muy específicas, como el color, como la sensación, como la forma, como la postura del personaje, como la luz, empiezo a trabajar una imagen construida a partir de palabras. O sea, yo le doy a la inteligencia artificial, por decirlo así, la información para que ella complete los espacios vacíos que yo tengo. Entonces, en algún momento en mi estudio se veían, como están esas imágenes ahí de paisaje, dibujos míos manuales donde estaba tratando de dejar la representación de la imagen que yo tenía en la cabeza mezclado con los vacíos de información que me había completado la inteligencia artificial, y a la par había un caballete con ese lienzo, que es totalmente manual, ¿verdad? Entonces, en ese cruce de información, y yo creo que esto es lo que viene va a ser que el ser humano lo siga viendo como una herramienta, porque entonces en algún momento no nos peleamos con tener un celular en la bolsa.
en la bolsa del pantalón. Es lo mismo. Es más, los lenguajes predictivos, porque ese es el inicio de la inteligencia artificial, los venimos viviendo desde hace rato ya. O sea, un buen rato. O sea, sí. Google tiene el lenguaje predictivo desde hace años. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial ahorita? Es que ahorita es muy tangible. O sea, ahorita uno se mete en un chat y pide información. Claro, tampoco sabemos qué preguntas hacer o cómo llenar esos prompts para que sean eficientes. Lo mismo con las imágenes, ¿verdad? Cuando uno ve a un fotógrafo usando inteligencia artificial, te va a hablar hasta del tipo de lente a ese nivel. Como yo soy pintor, puedo hablarle del tipo de luz y el tipo de color y el tipo de espacio, porque yo tengo esa información. Por eso te digo que son sistemas de bases de datos complejos, con lenguajes súper complejos, que nos dan un resultado y a partir de ese resultado hacemos imágenes. Entonces, en el caso de la ilustración y aterrizándolo un poco en la literatura infantil, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lo que va a pasar es que como seres humanos vamos a tener una curva de adaptación, de aprendizaje, y lo que habría que hacer ahí, la pregunta, Guille, yo creo que en lo educativo sería, ¿para qué lo vamos a usar? Las preguntas básicas del planeamiento que tenemos como docentes. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Esas mismas preguntas que nosotros nos hacemos como docentes, casi que a diario o semanalmente, o la gente que inclusive está trabajando presencial, tiene que hacer mucho y ejercitar mucho. Esta herramienta, ¿para qué la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cuándo la vamos a usar? Porque es una herramienta más, o sea, es como un lápiz, es un tajador, es una computadora, es un mouse, ¿verdad? Es un drawing pad de estos digitales, es lo mismo. No siempre uno va a responder con la misma herramienta. Y esto es una herramienta más. Claro, está transformando muchas dinámicas. Hay gente en el campo educativo que le tiene terror, que yo creo que eso es lo primero, o sea, entender qué es, entender para qué sirve, entender cómo se usa y a partir de ahí tener un discernimiento y decir, bueno, para ciertas actividades sirve, para otras no. Punto. Está súper bien. Bueno, creo que estamos también sobre la hora, pero creo que se nos podría alargar. Claro. Creo, a cualquiera de los dos se nos puede alargar el tiempo hablando de esto. Creo que es súper importante entender que, para cerrar, digamos, con esta parte, que los dos elementos, tanto la escritura como la ilustración o el dibujo, digamos, son importantísimos en el proceso del aprendizaje de los chicos, así tal cual, como dijiste tú, la diferencia entre una persona que escribe en edades adultas con una que dibuja edades adultas o pinta o lo que sea, es que lo siguió haciendo, porque es un ejercicio que se hace desde primera infancia. Quizás se valora todavía mucho más la escritura. Socialmente hay un peso mayor, un respeto quizás mayor, digamos, a lo que está ahí, pero es recontra sabido, digamos, que el dibujo, la ilustración, digamos, son ejercicios que están a un mismo nivel de abstracción o a un mismo nivel, digamos, incluso más complejos en algunos espacios. De la misma manera, desarrollar a los chicos o proponer, digamos, desafíos para que los tipos tengan que imaginar, tengan que pensar, tengan que racionalizar, conectar, digamos, circuitos, por decir así, que no están trabajando porque estamos, como dices, en una época hipervisual, y por lo tanto, digamos, nos hace parecer que la imagen es sencilla, que es generalmente el error con estas cosas. Como cuando la gente te dice, mira, es que las compus son fáciles de usar, es que hay alguien que pensó en cómo hacerte la sencilla, digamos. Entonces, no es que la computadora sea sencilla, digamos, ¿sí? Entonces, ese es parte del proceso que está ahí. Entonces, pues, Pablo, te agradezco un montón el rato, te agradezco un montón el tiempo. Igual a José, voy a hacer aquí la invitación a que vayan y vean todos los videos de Onda UNED, incluso en los que aparece Pablo, que está en una etapa ahí de mucha producción cultural, audiovisual, digamos, y siempre agradecidos ahí con José y toda su expertise técnica, que está ahí tras las cámaras hoy, pero que está siempre. Un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Gracias, José. Chao. Onda UNED. Un espacio
espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.